Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué aspectos contables deben ser considerados en 2020 para dar de baja un activo y un pasivo en los estados financieros de las empresas en los grupos 1 y 2? Bueno, es una excelente pregunta y vamos a hacerlo con un ejercicio práctico o con dos ejercicios prácticos para que todos entendamos bien de qué se trata este asunto de la baja en cuentas de activos y pasivos financieros en NIF. ¿Sí? Entonces, miremoslo con el siguiente caso. Todos sabemos que se pueden vender facturas electrónicas, ¿sí? Sabemos ya que salió el decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y esto se hace para obtener liquidez. ¿Cómo debería yo contabilizar las ventas de esas facturas o de esas cuentas por cobrar? Entonces, en pantalla me dice, la entidad A le vende una cuenta por cobrar de 100 millones a Fondear S.A. por solo 80 millones de pesos para obtener liquidez, aunque se transfieren las facturas y los derechos de cobro, yo no doy de baja la cuenta por cobrar. Como usted puede ver en pantalla, allí hay un efectivo al débito por 80 millones contra una obligación financiera. Es decir, no puede darse de baja la cuenta por cobrar y en cambio se reconoce un pasivo. Eso lo dice la NI 9 en el párrafo 3.2.16 y lo dice la NI Pymes en el párrafo 11.34 y no hay ni utilidades ni pérdidas aún. ¿Por qué? Porque el contrato tiene por allí unas cláusulas que no me permiten propiamente transferir el control. ¿Cómo así? O me hacen mantener lo que se llama una implicación continuada. Entonces, supóngase que el contrato dice que la entidad A debe responder por este dinero o una parte, si Fondear S.A. no alcanza a cobrar el 100% de los 80 millones entre meses. Voy a suponer que así lo dice el contrato. Por ser, de pronto puede que haya clientes de mala calidad allí, o sea, que no paguen. Dos, en ese caso, la entidad devolverá los 80 millones sin intereses o a una tasa baja, por ejemplo, del 0,1% mensual. En casos como ese se dice que no se cumplen los requisitos de baja en cuentas de activos financieros. De activos financieros, estoy hablando de los financieros. Entonces miremos en la diapositiva siguiente cuáles son esos requisitos de baja en cuentas. Usted no necesita estas diapositivas porque por eso usted le puede dar pause al video, pero igual estas diapositivas se dejan ahí en globalcontable.com en la sección de consultorio o simplemente en el canal de actualicese.com en YouTube. En el video le ponemos debajo, yo le voy a poner el enlace a las diapositivas, pero ahí le puede dar pausa. Pero ¿cuáles son los requisitos de baja en cuenta? Entonces dice, no quedar con una implicación continuada, es decir, que la entidad no retenga sustancialmente todos los riesgos y recompensas inherentes al activo. Entonces, una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero cuando y solo cuando, dice la NIF, lo siguiente. 1. Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo. Eso lo dice la NI 9 en el párrafo 3.23a y la NI PYME en el 11.33a. El B dice que se transfieran los derechos contractuales a recibir los flujos. Está en el párrafo 3.24a de la NI 9 y en la NI PYME en el párrafo 11.33b. Bueno, este realmente era el B. Un segundito, aquí lo cambio para que en la diapositiva le quede bien completo. Aquí es el B. Aquí es el B en lugar del A. Y dice la norma lo siguiente, se la vuelvo a poner aquí en pantalla completa. Dice, bueno, y además, verifique que no quede con implicación continuada, ni 9 párrafo 3, 2.6c, o en el caso de PYME no me habla de implicación continuada, en el caso de PYME me habla de control, ¿sí? Ni PYME es párrafo 11.33c. ¿Cuál es la diferencia? Es que el control tiene mucho que ver con aspectos, digamos, legales, en cierta forma, digamos, tiene que ver con partes legales, mientras que el tema de la implicación continuada implica más un juicio. Este juicio profesional debe evaluar lo siguiente según la NI 9, dice la NI 9 y la NI 7 lo siguiente. Verifique que no queda con derechos contractuales ni participación en rendimientos futuros del activo transferido, ni de realizar pagos futuros. Entonces, si ustedes nos devolvemos un poquito a la anterior, dice que, por ejemplo,
de pronto aquí la entidad va a tener que hacer unos pagos futuros o responder por unos pagos futuros o por unos cobros. Entonces, yo tendría que aplicar la NIF 7 en el párrafo 30 y 30A y además revelar esa información. En el 2 dice, compare la exposición de la entidad a riesgos y recompensas por cambios en el valor del activo transferido antes y después de la transferencia con la variación de los importes y calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido. Eso lo dice la NI 9 en el párrafo 3.2.16, pero mire que la NI PYME no me habla propiamente de ese juicio profesional. La NI PYME, digamos, lo limita al control en el párrafo 11.33. En NI completas es un poquito más, no complejo, pero sí un poquito más completo la revisión de estas transferencias de riesgos que la podemos llamar simplemente la evaluación de la gestión continuada. Y podríamos hacer un último ejercicio. Dice así, se hace una operación repo. ¿Qué es una operación repo? Consiste, por ejemplo, en vender unas acciones de Ecopetrol por 200 millones cuando su valor en bolsa es de 250 millones. ¿Pero por qué yo hago ese tipo de negocios? Porque necesito liquidez. Pero lo hago con un pacto de recompra. Entonces, el comprador tendrá derecho a los rendimientos de las acciones por un año, el que me compra a mí las acciones, al final del cual se van a recomprar por 225 millones. Es decir, yo recibo hoy 200 y dentro de un año le devuelvo 225. Entonces allí usted ve que el registro contable es recibir el efectivo y llevar una obligación financiera que la debo medir común y corriente al costo amortizado como siempre, sin dar de baja las acciones, ¿sí? Y no puedo reconocer allí una utilidad ni pérdida. Entonces, la norma me habla de otras condiciones, como por ejemplo, si yo quedo con el compromiso de recaudar valores, porque puede ser, por ejemplo, que a mí Ecopetrol, por ejemplo, me pague en mis cuentas bancarias esos rendimientos y que yo se los tenga que transferir al otro o a un tercero. Entonces me dice, por ejemplo, que el valor, mientras esos valores se estén transfiriendo de manera completa, pues entonces quiere decir que yo sigo con la inversión en mi balance y, tengo que llevar un pasivo. Y aunque no hubiera esta transferencia de valores, igual sucede con todas las ventas con pactos de retroventa. Por ejemplo, las prenderías, porque por allá de Pereira me llamó alguien y me dijo, no, es que nosotros somos una prendería y recibimos muchos activos que la gente entrega a cambio de que le prestemos dinero y nos están diciendo que tenemos que reconocer todos esos activos que recibimos, neveras, equipos de sonido. No, no es cierto, porque el derecho legal sigue siendo del otro y porque allí hay un pacto de recompra. Y lo mismo pasa justamente con los leaseback. ¿Qué es un leaseback? Es que yo tengo un activo, se lo vendo entre comillas a un banco, o ni tan entre comillas, se lo vendo, pero luego hago un pacto de recompra. Quiere decir que dentro de 6 meses, un año, yo se lo voy a recomprar. Entonces yo no puedo dar de baja el activo, sino que se genera una especie de arrendamiento financiero. Y por eso se habla de financiero, porque estamos hablando de bajas en cuentas de activos y pasivos financieros. Por último, para fines didácticos, termino con un ejercicio de pasivos, porque la pregunta que nos hace nuestro usuario nos dice cuándo se da de baja un activo financiero y también un pasivo financiero. En cuanto al activo financiero, la conclusión es, yo no puedo dar de baja cuentas por cobrar en el factoring o en las operaciones repo o en el leaseback, ¿sí? Por ejemplo, no puedo dar de baja los activos que estoy vendiendo, sino que reconozco el efectivo recibido contra un pasivo, ¿sí? Eso es lo que me dice la norma internacional. ¿Por qué? Porque a futuro yo devuelvo el dinero y a mí me devuelven el bien que yo haya entregado. Pero para finalizar, hagámoslo con un pasivo, porque me piden también, oye, ¿cuáles son los requisitos para dar de baja un pasivo? Y el ejemplo típico es el de los famosos cheques expedidos y también el de los giros electrónicos. Entonces dice, ejemplo, está en pantalla. Se expide un cheque a un proveedor por 50 millones de pesos, sea entregado o no. O le hago un giro electrónico, porque algunos dicen, es que yo no tengo cheques, pero sí tengo giros electrónicos. Y esto no se considera un pago ni contable ni fiscalmente porque el dinero no ha salido del banco. Entonces, ¿qué me dice a mí la norma internacional y también la norma tributaria? De acuerdo con el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, me dice, usted debería llevar al inicio su proveedor, está en el crédito, pero cuando usted emite el cheque o hace el giro electrónico debería llevar un proveedor al débito contra proveedores con cheques emitidos. Es decir, no se acredita la cuenta de bancos porque el dinero no ha salido del banco, ¿sí? Si ya acreditó la cuenta de bancos, tendría que reversarlo
volver a subir la cuenta de bancos, como lo estás viendo en pantalla, al débito, contra proveedores cheques emitidos al crédito. ¿Por qué? Porque no cumplen las condiciones de NIF ni fiscales para dar de baja el pasivo. ¿Eso qué implica? Que en la exógena debe cruzar la declaración de renta, la contabilidad y el extracto que reporta la entidad bancaria. Y cuidado porque con esto ya hay sanciones de la DIAN. La DIAN ya viene sancionando por exógena cuando a usted no le cuadra estas tres cosas que acabamos de decir. Entonces, por ejemplo, si yo en mi banco tenía 300 millones de pesos y yo expedí un cheque hoy y digamos que era el fin de año, esto sobre todo al final del periodo, y digamos que la persona no cobró ese cheque, entonces el banco le reporta a la DIAN que yo tengo allá 300 millones de pesos, pero yo le digo que no, que tengo 250. Entonces la DIAN me va a suponer hasta lavado de activos. Me va a decir, oiga, ¿usted por qué está desapareciendo dinero? Usted el dinero le tiene que cuadrar con el extracto. Y así lo dice por allá el artículo, creo que es el 270 más o menos del Estatuto Tributario, y donde me dice cuál es el valor patrimonial fiscal de los activos, y más ahora con NIF. Solo 4 o 5 meses después, cuando el extracto muestre que el cheque fue efectivamente cobrado, entonces aquí le muestro, mire, aquí lo dice claramente, dice, por allá solo 4 o 5 meses después, no es ahorita, no es ahorita. Entonces lo que hago es que reverso ese pasivo contra el banco. Ahora, esto es una conciliación contable y una conciliación bancaria que uno hace al final, es contabilizar la conciliación bancaria. Bueno, esa es la respuesta a la pregunta que nos había hecho el usuario sobre la baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros. Y es muy importante porque, por ejemplo, con giros electrónicos de muchos millones, hay muchos que rebotan, que porque el NIF no estaba bien. Entonces, yo hice un pago en diciembre 31 a las 5:02 y el banco me tomaba pagos hasta las 5. Entonces resulta que el banco me toma ese pago es para el año entrante y yo me puse a decir que no, que ya lo había pagado. Entonces puedo estar entrando en incumplimiento de covenants, de otros indicadores financieros en una empresa por lo menos grande. En una empresa pyme también debería ser así.